Ya, chiquillos, ¿qué vamos a hacer hoy día? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo las últimas clases? ¿En qué nos hemos centrado en estudiar? Mire, profe, déjeme pillar mi cuaderno. Derivada, Derivadas, ¿cierto? o se refiere a lo que pasó, o sea, a lo que hicieron No, sí, resolver los ejercicios, profe. derivadas, ¿sí? Me refiero a la materia, ¿sí? Ah, sí, Derivadas, derivada. ¿cierto? Sí, derivada. La derivada, Racionalizamos sí, esa era la estrategia, ¿sí? Para calcular. Pero la derivada, ¿dónde se calculaba? Se calculaba en un un punto punto. infinitesimal, algo así. Sí. En las funciones. Ya, si siempre que nosotros calculamos las derivadas, las calculamos en un solo punto. ¿Sí? Las Profe, disculpe, derivadas, me dígame. perdí un poquito. Después del teorema de continuidad de las funciones compuestas, ¿viene esto o me falta algo? Continuidad de la compuesta. A ver, déjame ver, que no me acuerdo. La clasificación de las funciones discontinuas. Parece que Eso, vuelvo ya. sí, eso fue lo último que vimos. O Ah, sea, eso fue lo último con uy. respecto a continuidad. Esto Pero, ya está en la plataforma, ¿cierto? Como para sí, pues hace copiarlo. rato. Sí, todo lo que Ay, yo hago, chiquillos, va al tiro a la plataforma. ya, No, gracias. no me demoro más de 12 horas en subirlo. Hasta los ejercicios del martes. Bueno, de ayer. De ayer, sí, está listo, está todo listo. Sí, Está ¿no? en plataforma. ¿Qué ejercicio de ayer si ayer no hubo clase? Los de Es la que ayer guía. en el horario de Resolvió la guía. consulta y en el horario de clase, igual ahí resolvimos algunos problemas. Sí, no vimos materia, solo resolvimos problemas. Ah, inviten, pues yo me quedé dormido. Ah, ya pensé el profe que estaba haciendo clase y ya también, igual que el profesor No, de álgebra. no, chiquillos, si yo en este tiempo, bueno, ahora, hoy día la excepción porque les comenté el percance, pero en general no, yo no voy a hacer clases, solamente voy a contestar dudas. ¿Sí? Si es que el paro se extendiera después del receso. Ah, pero el receso no nos los pueden quitar por tener este paro. Yo creo que no, pues. ¿Por qué? No deberían. Yo estoy de cumpleaños, ¿cómo me van a quitar esa semanita? Ya. Y entonces Ah, tiene que la después, otra semana tenemos receso. sí, ¿O pues, no? ¿La otra semana? la otra semana. Sí, por eso algunos me decían, no, Partimos que el el paro viernes. empieza el jueves. Yo decía, ¿qué sentido tiene el paro el jueves si ahí empieza el receso? Ya, entonces, después empezamos a estudiar las derivadas y las derivadas geométricamente era la pendiente de la recta tangente en un punto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? Vamos a... ¿Dónde está? Vamos a encontrar la derivada de una función, pero lo vamos a hacer en todos los puntos al tiro, no solamente en uno. Entonces, lo que haremos ahora es encontrar la derivada de una función en todos sus puntos, sino solamente en uno. Ejemplo, tomemos la función f de x igual a x cuadrado, ¿sí? Y vamos a encontrar la derivada en un punto x, ¿sí? X arbitrario, no en 1, no en 2, sino que en un punto x. Encontremos la derivada de f en el punto x. Por definición sería límite de t tiende a x de f de t menos f de x dividido en t menos x, ¿sí o no? Sí. Sí. Esa es la definición.
Antes aquí le poníamos un 1, por ejemplo, un 1, un 1. Puede ser un 2, un 2, un 2. Ahora lo estamos haciendo, fíjense, para un X que puede ser cualquiera. ¿Cuánto vale f de t? T X cuadrado. cuadrado. O t cuadrado, t cuadrado. ¿Cierto? T cuadrado. F de x, X X cuadrado. cuadrado. X cuadrado. y abajo t menos x. ¿Sí? ¿Qué truco algebraico hay que hacer para calcular ese límite? Factorizar. Factorizar. Suma por su La diferencia. diferencia. ¿Sí? ¿Qué hacemos ahora? Cancelar T menos X. Cancelar estos dos, ¿cierto? Se puede Ujú. porque el t no es Tiende igual a al x, así que eso no es 0. Ya, ¿y cuánto da ese límite? 2x, 2x, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como esto es un porque t polinomio, tiende a x. exacto, el t tiende a x, así que lo reemplazamos. Queda 2x. Entonces, fíjense lo fuerte de esto. O sea, yo tengo esta función, f de x igual a x cuadrado, y estoy diciendo que la derivada en un punto x es 2x. Entonces, ¿para qué les sirve esto? Si yo les preguntara ahora, ¿cuánto vale f' de 1? 2. 2. 2. 2, ¿cierto? 2, F' de 4. F' no F'. 4. 8. No, 8. F' de 0. 0. F' de menos 1. Menos 2. Menos 2. Menos 2. Menos 2. Entonces, se dan cuenta que con esta estrategia yo encuentro todas las derivadas en cualquier punto, en el que yo quiera, no solamente en uno. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a definir la función derivada. Definición de función derivada. Si nosotros tenemos una función de las que hemos trabajado todo este tiempo, f de un conjunto en el conjunto de los números reales. Definimos la función f', así se llama con esa comita arriba, f', tal que a cada x la asocia y igual a f' de x. O sea, en otras palabras, esta, ¿sí? La función que a cada y la asocia la derivada de la función en x. ¿Ya? Así es como la vamos a llamar. ¿Cuál es la función derivada? Es simplemente, vamos a escribirlo con palabritas, esto no es nada más que encontrar la derivada en todos los puntos. Eso es la función derivada. Otro ejemplo.
f de x igual a x cubo. ¿Cómo encontramos la derivada? ¿Qué nos decía la definición? Límite De t tiende a x, de tiende a x, ¿de quién? de t al cubo menos x al cubo, dividido en t menos x. Exacto, ¿cierto? Porque ¿qué es lo que iba acá? Iba f de t menos f de x y todo sobre t menos x, ¿cierto? Ya. ¿Estrategia para resolver eso? Factorizar. Diferencia de cubo. Factorizar por diferencia de cubo, ¿cierto? ¿Cómo nos queda? T menos x factor de quién? De t al cuadrado. Menos x al cuadrado. Ah, más. Más tx más x cuadrado. Profe, ahí me perdí. ¿El tx era por el de abajo? No, ¿por qué? Es que no es que esta de acá tiene esa factorización, pues. Es cuando es un cubo menos otro cubo, es la diferencia sin los cubos, y después es casi un cuadrado de binomio. Lo único que le va faltando son los coeficientes. ¿Sí? Ah, ya. Entonces, si tú haces el producto aquí, fíjate, este por este cubo, después este por este es t cuadrado x, ¿cierto? Sí. Pero cuando multipliquen esos dos les va a quedar menos t cuadrado por x, entonces se va a cancelar. Ah, es como si no lo escribiéramos. No es lo mismo, ¿cierto? ¿Sí? Después, este Si por no lo, este, si no lo escribimos, igual está bien. si no escribimos qué cosa. El tx, como al final se van a cancelar. Es como lo mismo que Ah, sí, escribir pues. t cuadrado más x cuadrado. No, es todo esto, sí. T cuadrado más tx más x cuadrado. Hay que escribirlo sí o sí. Sí. Sí, porque si es que no lo escribes, te va a saltar un término. Ya, y se cancelan. ¿Y cuánto da ese límite? Si ustedes reemplazan el t por el x, Ya, x cuadrado más x cuadrado más x cuadrado. o sea, 2x Uno, dos, cuadrado 3x cuadrado. y x cuadrado. 3x cuadrado. Ah, ¿Sí? claro, sí. Sí, por cierto, porque son 3 sumando. Entonces, si yo les preguntara, ¿cuánto es f' en 1? Sería 1 más 3. Profe, 3. profe, Dígame. pero la x está elevada al cubo. Si reemplazamos x en t, sería un cubo más un cuadrado, ¿o no? No, porque nosotros ya tenemos esto. ¿Hasta aquí está bien o no? Esa parte. Esta es la definición de derivada. Ya, sí, pues, la habíamos sacado antes. Y esto es lo que yo estoy factorizando. ¿Sí? Porque mira, si tú resuelves este paréntesis, te va a quedar justamente esto. Mira, hagamos la prueba. T por t cuadrado, t cubo. T por tx son t cuadrado x. T por x cuadrado es t por x cuadrado. Después, menos x por t cuadrado es menos t cuadrado x. Menos x por tx menos tx cuadrado y menos x por x cuadrado menos x cubo. Tx cuadrado, tx cuadrado. Aquí me equivoqué. Después t en este. Ahí sí. ¿Ya? Y queda t cubo menos x cubo. Entonces lo único que estamos haciendo es factorizando. ¿Sí? Y Profe, después al final se reemplaza la x en t nomás. aquí, sí, porque esto es un polinomio. Y el límite de los polinomios es simplemente evaluar.
¿Sí? O sea, donde hay una t, ponemos una x. Ahí queda x cuadrado, x por x, que también es x cuadrado. ¿Sí o no? Sí. Y si sumo 3 veces x cuadrado, queda 3x cuadrado. ¿Cuánto vale f' en 5? 75. 75. 75. ¿Cuánto vale f' en menos 1? 3. 3. 3 también. Entonces se dan cuenta que esa es la ventaja de la función derivada. Que como nosotros tenemos la derivada en todos los puntos, después podemos encontrar la que nosotros queramos. Simplemente reemplazando. Ahí. Tercer ejemplo. F de x igual a x elevado a n. ¿Sí? Donde n es un número natural. ¿Cuánto vale f' de x? Límite de t tiende a x, ¿de quién? De f de t menos f de x. Exacto, ¿cierto? Elevado Definición a n. es esta. ¿Cuánto es f de t? T a la n T a la n. ¿Cuánto es f de x? menos x a la n. Menos x a la n. Ya. Y ahora, Profe, y abajo siempre queda igual. No queda sí. x a la No, n menos x a la n. abajo siempre es lo mismo. ¿Sí? ¿Eso es por por definición o por qué? Sí, por definición, porque mira, volvamos un poquito. ¿A dónde está? Aquí. Este es el t, o este como sea, este es el t, aquí este es el t. Lo que hacemos es eso, ir acercando este punto hacia allá, y cuando nosotros calculamos la pendiente de esta recta, a ver, ¿a dónde fue que hice el dibujo acá? De esta recta, perdón, ¿sí? Sería, ¿cuánto vale esto? Es f de t menos f de x, ¿sí? ¿Cuánto vale esto? T menos x. Ah, ya, sí la F. Ah, ya, ya. Entonces, como estamos, porque esa es la idea, acuérdense, chiquillos, siempre que el trabajo con derivadas es buscar pendientes, ¿sí? Esa es como lo que motivó toda esta cuestión en el cálculo. Calcular pendientes. O calcular ritmos de cambio, ¿sí? Porque la pendiente al final es eso. ¿Cómo cambia la y al cambiar en una unidad la x? Entonces, vamos acá. Esta es la definición. Esto siempre es así. Después uno reemplaza la f, porque la f se supone que va a ser una función conocida. ¿Sí? ¿Y qué factorización utilizamos aquí? Esta fue la factorización que yo le había dejado de tarea el día lunes. No sé si se acuerdan. Algo. Sí, profe. ¿Sí? Esta da t menos x factor de t a la n menos 1 más t a la n menos 2 por x
más t a la n menos 3 por x cuadrado, así sucesivamente, t por x a la n menos 2 más x a la n menos 1. ¿Sí? ¿Qué es lo que se está haciendo? Si es que no sé, porque igual puede costar aprendérsela de memoria. Bueno, igual van a tenerla escrita para la prueba, pero aún así es bueno que sepan acordarse de ella. En este término, t está elevado a 1 menos que estos exponentes. ¿Sí? ¿Y qué es lo que ocurre con las potencias de t? Empiezan a disminuir, Disminuir. ¿sí? De 1 en 1. ¿Qué pasa con las potencias de x? Aumenta. Aumentan. Aumento. Entonces al final es eso, po. Una se va para abajo y la otra se va para arriba, a medida que vamos avanzando en los términos. ¿Sí? Por ejemplo, t a la quinta menos x a la quinta sería t menos x, t a la cuarta, más t al cubo x, más t al cuadrado x cuadrado, más tx cubo, más x cuarta. ¿Sí? T a la 7 menos x a la 7, t menos x, t a la 6, t a la 5 por x, t a la 4 x cuadrado, t a la 3 x cubo, t a la 2 x cuarta, t x quinta y por último x sexta. ¿Ya? ¿Se entendió la factorización o no? Siempre tiene la misma estructura. Sí, hay que solo reemplazarnos. Exacto, ¿cierto? El n es un número. ¿Sí? Ya, entonces, hagamos la factorización acá, po. Sería t menos x por t a la n menos 1 más t a la n menos 2 por x más t a la n menos 3 por x cuadrado y así sucesivamente hasta el t por x a la n menos 2 más x a la n menos 1. ¿Qué pasa con esa fracción? Como en todos los otros casos, Se pueden eliminar. Mira, ya. Y si nosotros reemplazamos el t por el x, ¿qué es lo que va a pasar? Uy, mucha X, profe. ¿Cierto? X, Ya x a la n y menos 1. arriba. Está No, haciéndolo no ahí arriba, abajo. sino que estoy reemplazando cada uno de los términos. X menos n menos 1 más x elevado a n menos 2. X elevado a n menos 2 por x. ¿Qué pasa cuando Por X. multiplicamos dos Se potencias? suman Queda, los exponentes. Se ¿Cuánto suman los da? exponentes. sería n menos 1. Exacto, 1. eso. N menos Y en 1. el otro quedaría x elevado a n menos 2. X, n. Ah, N María. menos 1. ¿Se dan cuenta que N en todos menos queda 1. un x elevado a n menos 1, sí o no? En este, x por x a la n menos 2, ¿cuánto es eso? X menos 1. N menos 1. También, ¿cierto? Sumamos los exponentes y queda x Sería elevado 1 a menos n 2. menos 1. Ya. Entonces tengo puros términos iguales. Los puedo sumar.
X elevado a n menos 1. ¿Cuántos términos 5. tengo? No, 5x elevado aquí hay varios. a infinito. Tampoco son infinitos. No, no sé. Sería Mírenlo acá, pues, n. chiquillos. En este, en el que teníamos un 5. ¿Cuántos términos teníamos? Serían n. Ah, n. N, ¿cierto? Cuando es 7 tenemos... Entonces, cuando son n, ¿cuántos términos vamos a tener? N. N. Y ahí está. Entonces, primera derivada que ustedes, de verdad, con sangre, con lo que sea, postean en su computador, en el teléfono. Vamos a escribirlo acá. Si f de x es igual a x elevado a n, entonces f' de x es igual a n por x elevado a n menos 1. Esa es la primera regla que tienen que saber sí o sí. Por ejemplo, si nosotros tenemos f de x igual a x a la cuarta, ¿cuál va a ser f' de x? 4x elevado a O 3. Bien. Entonces se dan cuenta que esta regla es súper útil, porque tienen cualquier potencia y ustedes pueden encontrar la derivada súper fácil. ¿Cuánto es f' en 1? 1. 1. F' en 1. Ah, Cuatro. f' en 1 sería 4. 4, sí, 4. F' en 2. Sería 2, 8, 10. 32. 32. 2. ¿Sí? Segundo ejemplo. Si tengo f de x igual a x elevado a 7. ¿Cuánto es f' de x? ¿Cuál es la derivada de esa función en todos los puntos? 7x6. 7x6. ¿Sí? O sea, 7x a la sexta. Entonces, fíjense, para quien, no sé, puede tener un poco más de memoria fotográfica, ¿qué es lo que estamos haciendo con esta potencia? La estamos llevando como... Profe, mire, con suerte tengo memoria, ya se me pone memoria fotográfica y ya estamos en problemas. Como ¿Cierto? Es como que este está bajando y después le estamos restando 1. Eso significa. ¿Sí? Oye, ¿instruyeron, chiquillos? ¿Alguien es de Chillán? Yo. Se cerquita. está rajando No de tanto. bien. ¿Escucharon los truenos, no? Recién. Recién. Sí, hace como Es porque está 10 lloviendo, ¿no? segundos. No, no Profe, se le escuché. explotó un posto. Ya. Entonces, Ojalá truene. ¿cuánto sería f' en 1? 7. 7. F' en 0, 0. 0. ¿Sí? Observación. Esta fórmula, la que acabamos de ver, sirve independiente si n es natural o no. Con otras palabras, la fórmula sirve para cualquier potencia. Observación. En la fórmula, asterisco, ¿sí?
n puede ser cualquier número real. ¿Sí? Pero nosotros lo demostramos solo para un natural. ¿Por qué? Porque demostrarlo para cualquier número real es mucho más complicado. Lo demostramos. Para un natural, pues el caso general es muy complejo. ¿Sí? ¿Y a qué me refiero con eso? Que en realidad nos falta matemática todavía para poder demostrarlo en un caso cualquiera. ¿Sí? Ya, ¿cuál sería la derivada de eso? X elevado a 4 tercios. Siguiendo la misma regla. 4 tercios, X, X un tercio, elevado a un tercio. Exacto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estoy diciendo. Que este numerito de aquí no tiene por qué ser solo 1, 2, 3, 4, un número natural. ¿Sí? También puede ser cualquier otra cosa. ¿Ya? Si yo les digo f de x es igual a la raíz cuadrada de x, ¿cuánto es f'? ¿Qué significa sacar raíz cuadrada? ¿Elevar a cuánto? Elevar a un medio. Llevar a 2, A un medio. A un A un medio. medio. ¿Sí? Y de acuerdo a esta regla, ¿cuánto nos quedaría? Sería un medio por X Medio. elevado a menos un medio. Un medio. A menos un medio, ¿cierto? O sea, 1 partido en 2. ¿Está bien eso? Solamente lo cambié de arriba a abajo y le cambié el signo. Ah, claro, sí, sí, sí. Y después transformé de nuevo a raíz. X a la un medio es lo mismo que la raíz cuadrada de x. Entonces, aquí tenemos una segunda regla de derivación. O una segunda fórmula. La derivada de la raíz cuadrada. La derivada de la raíz cuadrada es 1 sobre 2 veces la raíz de x. ¿Cuánto vale en este mismo caso f' evaluado en 1? Un medio. Un medio. ¿Cuánto vale f' evaluada en 4? Un cuarto. un cuarto. ¿Sí? Y en uno de los problemas que resolvimos, calculamos esta derivada. Calculamos la derivada de este en el punto 1 y nos dio un medio. ¿Sí? Entonces, sabiéndose estas cosas, chiquillos, se ahorran todo el cálculo del límite. O sea que hicimos desarrollo por las puras. No tan así, Antes, porque igual se les puede ¿o no? preguntar, pues chiquillos. ¿Sí? O Igual se sea, les puede en preguntar. el certamen nos preguntaría la forma de antes y esta forma. Es que claro, puede ser por definición o usando estas reglas. ¿Sí? Pueden ser de las dos formas. ¿Sí? Claro que para efectos prácticos, después uno va a ocupar esto nomás. ¿Sí? Por ejemplo, cuando veamos en la siguiente parte del módulo aplicaciones, ahí vamos a usar solo
estas cositas. Po. Esto, y lo que vamos a ver a continuación. Que son las reglas de derivación. La primera. Si ustedes tienen una suma de funciones y las quieren derivar, ¿qué creen que va a pasar? Cuando yo quiero derivar una suma de funciones. Habrá que sumar ¿Se después pueden separar? Derivar separado, ¿sí? ¿cómo se llama? Sí, porque eso pasaba también con los límites, ¿sí o no? Cuando ustedes sacaban el límite de una suma, ¿qué pasaba? Que la podíamos separar y sacar una Era prueba. la suma de los límites separados. Exacto. Y la derivada es un límite, ¿sí o no? Entonces, la derivada de una suma de funciones no es nada más que calcularle la derivada a cada una, por separado y después sumar. Anda. Si quiero derivar una constante por una función, ¿qué creen que va a pasar con la constante? ¿Se mantiene? Se mantiene, pero ¿a dónde? Afuera. ¿Sí? Derivamos solo la función, porque acuérdense que en los límites las constantes podían salir, ¿sí o no? No, dejémoslo ahí. Si yo tengo esa función, ¿cómo podría encontrar la derivada de ella? ¿Qué me dicen las dos propiedades anteriores? Si yo le quiero sacar la derivada a una suma, ¿qué tengo que hacer? Tendría que sacar la derivada de 2x cuadrado y después sacar la derivada de 5x. Exacto, ¿cierto? O sea, sería 2x cuadrado, derivarlo, y 5x, derivarlo. Eso me dice la propiedad 1, ¿sí o no? Sí. Y la propiedad 2, ¿qué me dice de las constantes? Quedan afuera. Sí. O sea, derivar x cuadrado, multiplicarlo por 2, derivar x y multiplicarlo por 5. ¿Cuál era la derivada de x cuadrado? De la función x cuadrado. La vimos recién. X a la n. Dos x. Ah, 2x, ¿sí o no? 2x. Y de hecho esa la calculamos aparte, miren, aquí está. F, ahí está. Ya, entonces. 2x. ¿Y cuál es la derivada de x? X. No. Esto es 1 x partido a por la x. 1.
un medio X. Aquí el 0. ¿Sí? Porque, ojo, tengo x a la 1, Ah, si 1. la derivamos, ¿qué es lo que pasaba? El 1 bajaba multiplicando y le restábamos 1 al exponente. ¿Cuánto es x a la 0? 1. 1. Entonces, ¿cuál es la derivada de x? 1. 1. Entonces, estas propiedades, ¿para qué me sirven? Para derivar polinomios. Esa es la primera utilidad que tiene. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me permite ir derivando solo estas partes. ¿Sí? Fíjense que el 2 y el 5 quedan. Si yo tengo la función constante, ¿cuál es la función constante? La que a cada x le asocia c, ¿cierto? F de 1 igual a Sí. c, f Sí. de 2 igual a c. ¿Cuál es la derivada? La constante. La constante. No, veámoslo por definición. ¿Cuánto es f de t? X. No. F de t, la C. Ah, T, c, Sí. ¿cierto? C, ¿Cuánto es f de x? C. ¿Sería 0/0? No, sería 0 simplemente. ¿Por qué? Hay que diferenciar lo siguiente. A ver, déjenme buscar uno que hayamos hecho. Acá. Como el t tiende a 1, lo de arriba tiende a 0. ¿Sí? Pero no es 0. ¿Sí? Ese tiende a 0. Y el de abajo también tiende a 0. ¿Ya? Entonces hay que hacer la diferencia. Aquí lo de arriba está tendiendo a 0, pero no es 0. En cambio, en lo que acabamos de ver, ¿cuánto es esto? ¿Tiende a 0 o es 0? Es 0. Es 0. ¿Sí? Y 0 partido por algo, Siempre 0. siempre es 0. O sea, por así decirlo, esto hace que lo de adentro sea 0 antes de tomar el límite. ¿Sí? O sea, no tiende a 0, tiende a... Aquí me equivoqué, no era 0, era a x. Ya, pero es irrelevante para lo que estaba explicando. Entonces, eso quiero que tengan en cuenta, que lo de adentro es 0 antes de calcular el límite. ¿Y cuánto es el límite de la constante? Es la misma. ¿Sí? Entonces, conclusión. Conclusión. Si nosotros tenemos la función constante, su derivada es 0. ¿Ya? Si yo tengo ese polinomio, ¿sí? Puede ser cualquiera, ¿eh? Cualquier polinomio que a ustedes se les ocurra. ¿Cómo lo derivamos?
todos por separado. Lo separamos por... Eso, ¿cierto? Acuérdense que cuando hay sumas o restas, ¿sí? La resta es lo mismo que sumar, podemos derivar cada uno por separado, ¿sí? ¿Y qué pasa con las constantes? Se mantiene el número. Ah, no, esos se van afuera. Se van afuera. 5. Y ahora pensemos, ¿cuál es la derivada de x a la séptima? ¿Qué me decía la regla de derivación? 7 por x 7x x elevado a 6. elevado a 6. ¿Cierto? Bajaba el exponente y restábamos 1. El numerito afuera queda, que es el menos 1. Derivada de x al cubo, 3x elevado a 2. 3x cuadrado. derivada de la constante, Igual a la La constante. constante. 0. 0. Sí, ojo, no confundir. Derivada de una constante es 0. El límite de una constante es la misma constante. ¿Sí? Sería 35x sexta menos 3x cuadrado. Esa es la derivada. ¿Sí? Las siguientes reglas son las reglas del producto y del cociente, que también son para encontrar derivadas. Si nosotros queremos derivar el producto de dos funciones, aquí cambia la cosa, ¿sí? No es como antes que era calcular la derivada a cada término. ¿Qué estoy diciendo? Cuando queremos derivar el producto de dos funciones, ¿qué es lo que debemos hacer? Derivar una, mantener la otra y sumar la que no se derivó, o sea, perdón, la que se derivó y la derivada de la segunda. ¿Sí? Ejemplo, si nosotros tenemos de x cuadrado más 1, factor de x a la quinta menos 4x al cuadrado. Una opción para encontrar la derivada sería distribuir todo este producto y derivar el polinomio, ¿cierto? Pero otra opción es utilizar la regla del cociente, o sea, perdón, del producto. Todavía no he visto la del cociente. ¿Qué me dice? Derivo la primera, mantengo la segunda, más al revés. O sea, mantengo la primera, derivo la segunda. ¿Cuál es la derivada de la primera de esta? 6x. ¿Cuánto? 6x. 6x, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este 3 queda derivada de x cuadrado, ya dijimos que era 2x. 2x. 3 por 2, 6x. Derivada de la constante, 0 dijimos. 0. Entonces, la derivada del primero es 6x. Mantenemos el segundo.
más, ahora al revés los papeles. El primero queda igual y derivamos el segundo. ¿Cuál es la derivada de todo esto? Vamos por elemento, este primero. 5x a la cuarta. 5x a la cuarta. El 4 podía salir, ¿cierto? Este 4. ¿Y la derivada de x cuadrado? 2x. 2x. 4 por 2 son 8. Ahí está la derivada. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tengan multiplicaciones de funciones, pueden utilizar esta regla. ¿Sí? Esta es la del producto y ahora vamos a ver la del cociente. Si nosotros tenemos un cociente de funciones y lo queremos derivar, vamos a derivar la del numerador, multiplicar por la función que está en el denominador, sin derivar, menos, al revés, o sea, la primera, la del numerador sin derivar, por la derivada de la función de abajo. Y todo eso dividido la función del denominador al cuadrado. Y con esto nosotros vamos a poder derivar funciones racionales. Para eso nos sirve. Ejemplo. Igual a, no sé, 6x a la quinta menos 4 partido. Hagamos la facilita, así. Yo tengo esa función y quiero encontrar su derivada. Profe, ¿es 6x a la quinta o a la...? A la quinta, ¿sí? Me quedó peor. Ya, creo que ahí sí. Ya, ¿qué me dice la regla? Vamos a mirarla. De hecho, voy a copiarla al otro lado. ¿Cómo nosotros derivamos división de funciones? Primero iría la derivada del numerador por el denominador sin derivar. ¿Cuál es la derivada del numerador? 36x a la cuarta. ¿Cuántas? 30 elevado a la cuarta. 30x a la cuarta. La ¿Cierto? 30, la cuarta. Sí, porque bajamos este, 6 por 5, 30. Le restamos 1, queda x a la cuarta. Derivada de la constante, 0. 0. ese es el numerador derivado. El de abajo queda tal cual. Menos, al revés. El numerador queda tal cual. ¿Sí? Estoy en esta parte. El numerador está copiado simplemente. Derivada del denominador. 3. Va 1. ¿Cuánto es la derivada de x? 1. 1. ¿Cuál es la derivada de la constante? 0. 0. 0.
Y todo dividido en, ¿qué me dice la regla? Por f de g al cuadrado. La g al cuadrado. ¿Cuál es la g? Aquí. ¿Cuál es la que está en el denominador? X más 2. Eso, x más 2 al cuadrado. Ahí está la derivada. Ahora, lo único que falta hacer es trabajo algebraico. ¿Sí? Juntar lo que se pueda juntar, quizá, y si no, no. Po. 30 por x cuadrado por x son 30 x a la ¿No se quinta. puede eliminar el X por uno de arriba? ¿O no? Es que aquí hay una recta. Entonces, para hacer eso que tú dices, yo tendría que separar en dos fracciones. Ah, sí, ya vi. Entonces, 30x a la quinta menos 6 son 24x a la quinta más 60x a la cuarta más 4. Y abajo, x cuadrado más 4x más 4. Ahora, si quieren lo desarrollan, si no, no. En realidad eso va a depender del ejercicio. ¿Sí? Si es que después la derivada tienen que, por ejemplo, le están preguntando f' en 2, ahí conviene más esto, ¿cierto? Entonces, ahí están las reglas. Cuando hay sumas, yo puedo separar. Cuando está multiplicando una constante, la puedo sacar. Pero cuando estamos multiplicando funciones, ahí tenemos que usar la regla del producto. Cuando estamos dividiendo funciones, hay que utilizar la regla del cociente. Ya, estas de aquí, chiquillos, son solo fórmulas. ¿Sí? Y lo bueno de las fórmulas es que siempre es llegar y aplicar. Y me voy a poner como las profes de inglés, vocabulario. Esto es simplemente para que si es que uno lee una palabra, sepa lo que significa. ¿Sí? Primero, si una función o mejor dicho, si existe f' en x, o sea, existe la derivada de f en el punto x, diremos que f es derivable o diferenciable en x. ¿Ya? Por ejemplo, la función f de x igual a raíz cuadrada de x. ¿Cuál era su derivada? ¿Cómo la encontrábamos? 1 dividido en 2x. 1 dividido en 2, casi. Raíz de x. ¿Sí o no? Esa es la derivada. Sí, eso me faltó la raíz de. Entonces,
f es derivable en 1 o diferenciable en 1. ¿Qué me dice la definición? ¿Cuándo decimos que es derivable en un punto? ¿Cuándo? ¿Existe la derivada? ¿Existe o no? Cuando el x vale 1. Sí. Sí, ¿cierto? ¿No? En medio. Sí. ¿Por qué? Porque la derivada vale 1/2. Entonces, siempre que hablemos de función derivable en un punto, es eso, que exista la derivada. ¿Ven? Por eso aquí le puse vocabulario, porque simplemente cómo vamos a ir nombrando las cosas. F es derivable en x igual a 0. ¿Existe la derivada cuando el x vale 0? ¿Sí? No. No. Esto es No. casi. No. Pues f' en 0 no existe. ¿Ya? Entonces, eso y lo otro es que cuando digamos que la función es derivable o diferenciable, sin especificar el punto, va a significar que es derivable en todo su dominio. Entonces, si f es derivable en todos los puntos de su dominio, vamos a decir que f es derivable simplemente, ¿sí? Sin especificar el punto. Igual que en la continuidad, ¿se acuerdan? Si uno decía que una función era continua, a secas, sin ponerle apellido, ¿qué significaba? Que era continuo en cualquier Quiere punto. continuar en todos sus puntos. En todos sus puntos. Si hablamos de una función derivable, a secas, ¿qué significa? Que es derivada en cualquier punto. Entonces, por ejemplo, los polinomios son todos derivables. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque cuando derivo un polinomio, ¿qué es lo que me queda? Miren, aquí tenía un polinomio, lo derivé. ¿Qué es esto? Un polinomio. Otro polinomio, ¿cierto? Si teníamos este polinomio, lo derivé. ¿Qué resultó? Otro polinomio, ¿sí? Entonces, esa es una propiedad bien buena de los polinomios, que si uno tiene polinomios, los deriva, queda otro polinomio. Y al quedar otro polinomio, ese polinomio está definido en todas partes, ¿sí? En cualquier punto. Entonces, por eso los polinomios son derivables. ¿Ya? Y lo último que vamos a hacer es ver la regla de la cadena, ¿sí? O de la compuesta. ¿Qué es lo que me dice la regla de la cadena o de la función compuesta? Si nosotros queremos derivar la compuesta, ¿sí? Una función compuesta, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Es derivar la función que está más afuera. Ah, pero ojo,
hagamos un poco de repaso. ¿Qué significaba esto? ¿Se acuerdan? La función de una función. ¿Sí? ¿Y cómo se evaluaba? F evaluada F, por la X. G. La G evalúa primero. Así, ¿cierto? La G y después la F evaluada en G. La Eso. G evaluada en Ya, entonces, ¿por qué vi esto antes? Porque cuando nosotros queremos derivar la compuesta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a derivar la que está más afuera, o sea, la F. Y la vamos a seguir evaluando en G, y eso lo vamos a multiplicar por la derivada de la que está dentro. ¿Ya? Esa es la regla de la cadena. Por ejemplo, eh, si yo quisiera derivar esa función, ¿ustedes se ven desarrollando esta potencia décima? Es muy largo, ¿cierto? Se puede con el binomio de Newton, pero, bueno, son 3 en este caso, habría que hacer una adaptación. Pero igual se puede, ¿ya? Y queda súper largo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar la regla de la cadena. ¿Alguien ve aquí una composición de funciones? Pongámosle otro nombre mejor para ocupar las letras F y G. Ahí. Pongámosle la función U de X, U' de X. ¿Ya? ¿Alguien me podría escribir esto como una composición de dos funciones? Que sean más simples, obviamente. Es como que la F fuera X elevado a 10 y Eso, la X bien, de adentro sería una G. ¿cierto? La de afuera es X elevado a 10. La de adentro es 2x cubo más X más 1. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo, chiquillos? En que si es que meto la G adentro de la X, me resulta la función que tengo. ¿Sí? Sí, Sí, po. sí. Ya. ¿Cuáles son las derivadas de cada una de estas? F'. 10X elevado a 9. 10X elevado a 9. ¿Cuál es G'? 6X elevado a 2. Sí, Más 1. más 1. Así no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al derivar esto nos queda 3x cuadrado y por el 2 son los 6x cuadrados. La derivada de x es 1 y la derivada de la constante es 0. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué me dice la regla de la cadena? ¿Cómo se deriva esto? Es la derivada de la de Usamos afuera. la derivada de F. ¿Sí? ¿Cuál era la derivada de f? Aquí está. Entonces es la derivada de la f evaluada en g. ¿Sí? Esa parte. Y eso multiplicado por la derivada de g.
¿Cuánto es esto? F' de X. Soy x cuadrado más 1. No. No lo estoy derivando. 10x elevado a 9. Sí, pero fíjense que estoy la derivada de f evaluándola en todo eso. O sea, en vez de x, ¿qué es lo que voy a colocar? Ah, claro. Voy a colocar todo eso. ¿Sí? Entonces nos quedaría 10 por 2x cubo más x más 1 elevado a 9, y eso por 6x cuadrado más 1. Ahí está la derivada. Generalmente uno, si es que hace todo este proceso, se pierde. Ya, pero vamos a verlo de otra forma. Quizás así se les puede ordenar un poco más. La regla de la cadena me dice, primero, ¿dónde está? Aquí. Derive Profe, la me función. perdí ahí. ¿Dónde ¿En dónde? sacó el x elevado a 10? ¿En esta parte? Sí. Ah, sí, pues que lo que pasa es que esta función yo la quiero escribir como una compuesta. ¿Sí? Entonces, ¿qué composición me serviría? Que esto sea una sola cosa. ¿Sí? Y ahí apareció el x a la 10. Y para que me resulte esto, adentro tendría que meterle todo esto. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo hago la compuesta de estas dos? Este x lo reemplazo por todo esto, ¿me queda la función original o no? Sí, Ah, ya. Porque esto, si lo meto aquí adentro, Sí me queda pasa como... lo que tengo. Ah, ya, profe. ¿Sí? Ahora caché. Sí. Ya, y después es simplemente aplicar la regla. La f' evaluado en g. Aquí está la f' y la evalúo en todo esto. Entonces, esto queda aquí adentro. Por eso es el 10 por todo eso a la 9. Y después multiplicar por g'. ¿Dónde está g'? Acá. ¿Sí? Ya. ¿Y qué es lo que yo les iba a decir? Que hay quizás una manera más fácil de verlo. ¿Qué sería? En esta función, ¿cuál es la última operación que hacemos? ¿Sumar? No, porque aquí yo elevo el x al cubo, lo multiplico por 2, le sumo x, le sumo 1, y después todo ese resultado lo... Ahí hacemos lo mismo eso de n por x Volvemos. elevado a Exacto, eso mismo. n a la menos 1. Aquí Pasa el nosotros vamos 10 a... y se le resta 1. Sí, vamos a derivar como que si esto fuera una sola cosa. ¿Cuál era la derivada de la potencia? N por x elevado a n menos 1. Esa, ¿cierto? Sí. Y es por Sí. todo elevado a 1 menos. Ya. Y aquí es donde viene la regla de la cadena. Multiplicamos por la derivada de lo de adentro. La derivada de esto. ¿Cuál es la derivada de esto? 6x cuadrado X más 1. más 1. Entonces, eso quizás es una forma más visual de aprenderse la regla de la cadena. Uno va derivando lo de afuera
manteniendo lo de adentro, y después va multiplicando por las derivadas de lo de adentro. ¿Sí? Que es esto mismo, chiquillos, es esto mismo. Si de hecho está dicho en la fórmula, pero no está de forma explícita. Derivamos la función de afuera, mantenemos lo de adentro, y después multiplicamos por la derivada de lo de adentro. ¿Sí? Entonces acá, derivamos lo de afuera. ¿Qué es lo que está más afuera? La potencia. Derivamos la potencia, mantenemos lo de adentro, y después multiplicamos por la derivada de lo de adentro. Voy a escribirlo. Derivamos lo de afuera, mantenemos lo de adentro y multiplicamos por la derivada de lo de adentro. ¿Ya? Básicamente eso es la regla de la cadena en palabras. Ya estamos en la hora, pero no, si quedemos ahí, estamos en la hora. ¿Ya? Entonces, de aquí a que volvamos, no sé cuándo va a ser, traten de hacer la guía. Pues, si tienen alguna duda, me preguntan, y a la vuelta vamos a tener una sesión para resolver problemas. ¿Ya? Vale, profe. Y obviamente que si es que se siguen en paro en los horarios de clase, ahí pueden meterse a preguntar cosas. Y eso ¿Dónde están esas guías, profe? está en ADECA. En ADECA la guía 1. La subí creo que el día de ayer. No estoy seguro. ¿Dónde dice documento módulo 2? Sí, de que la subí, la subí. Ah, Pero no sé si ayer o no. Sí, parece que fue ayer. A ver. Sí, Docs módulo 2. Justamente, ahí está. Guía 1 y soluciones con los problemas, como 2 o 3 problemas que habíamos resuelto. ¿Ya? ya, perfecto. Ya, pues, chiquillos, que descansen. Cualquier cosa me escriben nomás. Vale, profe. Cuídense. Nos vemos, profe.